Bueno, pues vamos a hacer otro hoy con este gran tema. Es impresionante. La primera, la Gran Guerra, donde el mundo se sumió en esa locura mundial colectiva y que arrastramos hasta nuestros días, porque la Gran Guerra dio lugar a un efímero sueño de los felices 20, pero automáticamente, tras del 29, la segunda, que vino consecuencia de la primera, Guerra Fría, y ahora esta pedazo de Guerra Fría que tenemos, y no hay manera. Bueno, pues entonces, ayer estábamos con los buques, ¿no? Sí, que iba a empezar esa gran batalla en Jutlandia, no sé dónde ha salido este nombre, pero en el Mar del Norte. Se iba a producir la mayor batalla, como dijimos, di una especie de datos, 250 buques de guerra, 100.000 soldados. Es la primera gran acción de la flota naval británica después de Trafalgar, la batalla de Jutlandia. Los buques británicos preferían disparar a larga distancia o estar a larga distancia. A ver si esto no se mueve. Bueno. No. Se resbala. Bueno. Los buques británicos preferían a larga distancia, no cañones, a larga distancia. Alcanzaron buques alemanes. Los superaban en cañones y números, ¿no? Los británicos. Al caer la noche, Alemania deja de disparar y se alejan. Los británicos también, temiendo a los submarinos. Se podía haber dado la cosa que los británicos fuesen detrás a destruirlos, pero pensaron que se alejaban como para llevarlos de cebo a una zona minada o a que lo esperaran los submarinos. Entonces, pues bueno, los británicos toman la decisión de ellos replegarse también. El Kaiser al final se anotó la victoria, ya que hizo las cuentas y las pérdidas habían sido de 2 a 3 a favor de ellos, ¿no? Alemania había perdido 11 buques y 1.500 hombres, y Gran Bretaña 14 buques y 6.000 hombres. Entonces, pues los buques alemanes habían vuelto al puerto y allí permanecerían hasta el final de la guerra. Y los ingleses siguieron con el bloqueo, endureciendo más el bloqueo, ¿no? Para que Alemania pasara más fatiga. Entonces, claro, el Kaiser, pues normalmente, y bueno, el Kaiser y todo el mundo, pues hace los resultados y si ve que hay algo a favor, pues vende, pues eso, que fue a favor, o sea, que habían ganado. Alemania siguió con los submarinos, atacaba mercantes, pero avisando primero y salvando la tripulación, ¿no? O sea que ya Alemania tenía una política de los submarinos de dispararle a todos. Lo que pasa que al principio, pues, si era un mercante, subía a la superficie, le avisaba que le iba a disparar, salvaba a la tripulación y lo hundía. Llevaran lo que llevaran y así se aseguraban de que no suministrarían o sea, no que suministrarían, sino que sembraban terror. Claro, si era para suministrarle a ellos, no, lógicamente no. 250.000 de toneladas hundidas por los submarinos alemanes, pero los británicos las fabricaban aún más rápido, porque la verdad que parece ser que la industria británica estaba en esos momentos en auge con la revolución industrial y ellos había superávit y la economía iba bastante bien. Bueno, también como ya veremos, van a tener sus revueltas, porque claro, los obreros también son los que están ahí oprimidos. Bueno, Gran Bretaña preparó trampas con cañones camuflados a los submarinos. El 1 de febrero del 15, Alemania intensificó su campaña. Cualquier barco podría ser hundido. Esta decisión no le gustó a Estados Unidos. Declaró zona de guerra a todo el Mar del Norte, ¿no? Alemania. Entonces ya
Aquí ya sí disparaba a todo lo que se meneaba. Y como he dicho, Gran Bretaña preparó trampa en algunos mercantes, camufló cañones, y cuando llegaban los submarinos y le daban la tregua para salvar la tripulación, sacaban ellos los cañones y destruían los submarinos. Entonces ya fue cuando cogen los alemanes ya a disparar a todo lo que se menea, y ya sin salir a la superficie, desde dentro. Aquí también se produjo el RS Lusitania, que era el buque insignia de Estados Unidos, o no sé, o inglés, no, creo que era Estados Unidos, que incluso iban a viajar, o era inglés, pero hacía Nueva York, Inglaterra, y entonces habían aconsejado que no viajaran porque el mar del norte estaba todo minado, y ellos pues no se lo... 2.000 pasajeros en el RS Lusitania. El 1 de mayo del 15 partió. Estaban advertidos del peligro, y el 7 de mayo del 15 fue alcanzado por un torpedo. 1.200 hombres murieron. Bueno, hombres no, mujeres, niños, de todo. Con 128 estadounidenses dentro de esos 1.200 murieron. Entonces hubo disturbios antialemanes. En Alemania había cruzado ya una línea roja. Aunque no era suficiente para que todavía Estados Unidos entrara en guerra, pero ya con el calentón casi entra en guerra. Luego ya se lo pensó más fríamente, porque el RS Lusitania es símbolo de la barbarie alemana. La embajada alemana en Washington recibió amenazas de bomba. E incluso Wilson, que era el presidente americano, que era una especie de pacifista, empezó a considerar a Alemania como el perro rabioso del mundo. En nombre de Dios, ¿cómo es posible que una nación que se llama a sí mismo civilizada pueda hacer algo tan horrible? De todas formas, la rabia dio paso a la prudencia, y Wilson aseguró a la nación que no entraría en guerra, porque además ganó las elecciones con que no iban a entrar en una guerra europea a no sé cuántos mil kilómetros, que no era suya. Wilson mantuvo a Estados Unidos preparado pero neutral otros 2 años más. El Lusitania era algo terrible, pero no razón suficiente para sacrificar vidas y beneficios en una guerra lejana. En 1916 los espías alemanes volaron en el puerto de Nueva York polvorines, que había materias primas para exportar a los aliados. O sea que ya los alemanes se estaban ganando la enemistad totalmente con Estados Unidos. Agentes alemanes por todas partes, incluso una bomba en el Capitolio de Estados Unidos. Un espía perdió un maletín y se demostró que la embajada alemana estaba implicada financiando los sabotajes. 2 diplomáticos fueron expulsados, incluido Franz von Papen, futuro vicecanciller de Hitler. Bueno, todas estas cosas me imagino que ya con el paso de los años se han demostrado y son verídicas, ¿no? Porque bueno, ya sabéis que hay tanta propaganda y tantas mentiras, pero esto ya debe de estar... bueno, yo de todas mis fuentes parece ser que en ningún sitio se niega. Bueno, nada se interponía en la bolsa de Nueva York. Cuando Alemania ganaba una batalla, caían las acciones de los aliados. Cuando ganaba Gran Bretaña, sus acciones subían. Los inversores norteamericanos aportaban a la guerra. Francia y Rusia pagaban la guerra pidiendo prestado a Gran Bretaña, y Gran Bretaña ganaba en Wall Street por medio de su banquero JP Morgan, y se lo gastaba comprando armamento en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ayuda con su bolsa a los aliados. Alemania se cuestionaba ya su neutralidad. Claro, Estados Unidos era el banquero, o sea, le prestaba a Gran Bretaña le prestaba a Francia y a Rusia, y eso no, la Triple Entente, los tres iban ahí en la guerra, que estaba muy empatada, incluso, bueno, vamos a poner muchas tablas. Claro, Estados Unidos tenía un negocio redondo porque
le prestaba el dinero para que se lo gastaran en él, en que él le fabricaba todas las armas. Entonces cobraba lo que le prestaba más el beneficio de hacerle las armas. Claro, hubo un momento en que vio que si perdía la guerra, pues todo eso lo estaba tirando, porque no, los perdedores nunca le iban a poder pagar. Entonces yo creo que esa va a ser una de las razones por la cual decida entrar en guerra, no por otra cosa. Sí, luego ya dirá que los valores, tal y cual, pero va a ser esa. Entonces ya digo, Alemania ya está cuestionando la neutralidad de Estados Unidos, ya las relaciones ya se empiezan a enturbiar, pero como digo, hasta ese momento eran muy buenas relaciones, o sea que ya creo que, bueno, actualmente creo que después de la segunda se quedaron los americanos allí, mucho en Alemania, pero bueno, eso lo veremos después. Estados Unidos había gastado tanto dinero a Gran Bretaña, había prestado, que si perdía la guerra cabía la posibilidad de que nunca recuperase el dinero. Los alemanes no temían que Estados Unidos entrara en guerra, ya que pensaban que no serían decisivos hasta el 19, y ellos con sus submarinos ya habrían ganado la guerra antes. Entonces los alemanes tenían sus cálculos, claro. En diciembre del 16, Alemania tantea a los aliados con un tratado de paz, pero conservando lo conquistado. Y claro, los aliados rechazaron totalmente la oferta. Tengo de la bicicleta y... Alemania se la jugaba con los submarinos, ya hundiéndolo todo sin previo aviso. Guerra total de submarinos, esa era su as, ya su carta, ¿no? Como lo puede hacer hoy en día las bombas nucleares, ¿no? Pues esa era la jugada de Alemania, su plan A. Abril del 17, Alemania hundió más de 800.000 toneladas, pero los aliados tomaron medidas, viajando en convoyes, o sea, ya no iban solos y vigilados desde el aire, que no sé, desde el aire no iban a ver a los submarinos, pero bueno, no sé, pero bueno, a lo mejor era para algún tipo de comunicación, si le advertían de que, bueno, no lo sé. La segunda campaña de submarinos ya fue un fracaso y un desastre diplomático, empujando a Estados Unidos al borde de la guerra. Esto ya... Y la inteligencia Gran Bretaña, de la Sala 40, que era lo que el nombre que eso, interceptó un mensaje alemán a México, prometiéndole que si le ayudaba, les devolvería, le apoyaría para, si invadía Estados Unidos, para recuperar Texas, California, Nuevo México y Arizona. Como todos sabéis, Estados Unidos en el 1848, antes de su guerra civil, le metió un bocado a México, que es, digamos, la invasión más grande de toda la historia del mundo entero. Hizo una serie de atentados de falsa bandera, y luego también es cierto que Texas ya o bien querían independizarse o querían de México o querían ser de Estados Unidos, y pues bueno, al final se metió en guerra y le quitó ahí casi una tercera parte. Y entonces pues Alemania le puso esa zanahoria a México para así abrirle un frente allí, decirle: te apoyamos si tú invades Estados Unidos, recuperas todos esos terrenos, y claro, de esa manera pues retrasaría su entrada allí en Europa. Y interceptaron este mensaje. Era el plan de Zimmermann, un fracaso, ya que México estaba en plena revolución, y fue el detonante para acabar con la neutralidad de Estados Unidos. Wilson fue al Capitolio el 6 de abril del 17
Estados Unidos declara la guerra a Alemania. Durante 3 años Estados Unidos fue el banquero y aprovisionador de la guerra. Negocio redondo que me da que pensar. Bueno, ahora Estados Unidos luchaba en una cruzada internacional por la justicia y la democracia. Como siempre. Por ejemplo, en una pancarta iba Hell con 2 L is too good for the ham. El infierno es demasiado bueno para los hunos. Los hunos era el nombre que recibían los alemanes por los aliados, ¿no? Era como Atila, ¿no? De los hunos. Entonces le habían puesto los hunos. Atila sería el Kaiser. Entonces el infierno es demasiado bueno para los hunos. El Mar del Norte seguiría muerto hasta el final. Ahora los alemanes tenían la meta de ganar la guerra antes de que lleguen los yanquis. Bueno, ya me quedo aquí. Y la siguiente ya, pues bueno, chao, chao. Y se está poniendo bastante interesante.